¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos. Vamos a meditar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 en adelante. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: Paga lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió a la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 70 veces 7, hermanos, nos dice Jesús que hay que perdonar. Pedro comienza dirigiéndose a Jesús en este pasaje del Evangelio y lo que le pregunta es: Maestro, Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? A las personas que más estamos llamados a practicar el perdón es con las que más compartimos más seguido, con las personas más cercanas. Ahí en los radios, en los círculos en que nosotros desenvolvemos nuestra vida en el cotidiano vivir. Entonces Pedro le pregunta: ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y entonces Jesús le responde: primera enseñanza, hermanos, aquí no hay que contar el perdón, porque Dios nos ha perdonado y nos perdona para siempre cualquiera y todos nuestros pecados. De tal manera que cualquier ofensa que nos hagan a nosotros va a ser mucho más pequeña de lo que Dios ha pagado, de lo que Dios ha perdonado para cada uno de nosotros. Hermanos, no hay que llevar cuenta del perdón, simplemente perdona. Perdonemos, es lo que nos dice Jesús. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, le dijo a Pedro. Cuando se trata de perdón, hermanos, Jesús nos dice: perdonen siempre. No dice perdonen siempre solo a su hijo, no. Perdonen siempre. ¿A quién? A todos sus hermanos. Perdonar siempre es la primera enseñanza, hermanos, que no es nada nuevo, pero hoy nos está diciendo el Señor: perdonar siempre. Jesús, con su respuesta, responde con una parábola y le dice a Pedro: el reino de los cielos, le dice, es como. Entonces le está hablando del reino de los cielos. Y si nosotros en el Padre Nuestro decimos: venga a nosotros tu reino, venga a nosotros, Señor, que venga tu reino a mi corazón, que venga tu reino, y no queremos perdonar, hermanos, entonces el reino no entra, no está en nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios y queremos vivir, queremos actuar conforme es en el reino de Dios, pues estamos llamados a perdonar. Y en el reino de Dios no hay cuenta del perdón de los hermanos. No, en el reino de Dios no se cuenta cuántas veces. En el reino de Dios se perdona siempre.
y sin que te pidan perdón. El perdón es perdonar. Aunque no te piden perdón, perdonar. ¿Cuántas veces? Siempre. En el reino de Dios, si nosotros vivimos en el reino de Dios, si somos hijos de Dios, nuestra mirada no debe estar en el pecado del hermano, no debe estar en la ofensa que nos hizo el hermano. Nuestra mirada debe estar centrada en la misericordia que hemos experimentado de nuestro Padre Celestial al perdonarnos todos nuestros pecados, todas nuestras injurias, todas nuestras ofensas, todas nuestras deudas que hemos cometido en contra de nuestro Padre, en contra de nuestro Padre Celestial. En el reino de Dios, nosotros, aunque recibamos ofensas, aunque a Jesús lo escupían, lo maldecían, lo empujaban, lo golpeaban, aunque decían todo eso, Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonó, y nadie de esos soldados les fue a pedir perdón. En ese momento le pegaban y le pegaban, lo empujaban, lo escupían, se burlaban de él. Y entonces Jesús, sin que le pidieran perdón, nos perdonó a todos nuestros pecados. En el reino de Dios, no hay que ver al otro qué es lo que me hizo, qué es lo que me está haciendo. No, estamos llamados a perdonar. ¿Por qué? Porque antes ya hemos recibido el perdón de Dios nosotros. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Por tanto, nuestra mirada no está en qué me hizo aquel. No, está en la misericordia, el perdón que yo he recibido por mis pecados, por las ofensas que yo he hecho contra Dios. Y por último, hermanos, cualquier ofensa que nos haga alguno de nuestros hermanos a nosotros, va a ser menor que lo que yo he hecho contra Dios. Porque aquí nos pone Jesús el ejemplo. Ese compañero le debía 100 denarios, salario de 100 días, y el otro le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos al rey, una cuenta impagable. Es por tanto, hermanos, que nosotros, si perdonamos, vamos a ser perdonados. Pero si no perdonamos de corazón, como lo dice aquí el último versículo de este pasaje del Evangelio, va a suceder como aquel siervo, que es el padre, que el rey, como vio que no perdonó, lo mandó a la cárcel. Hermano, hermana, hoy el Señor nos está recordando que si hemos conocido de Él, que si hemos tenido un encuentro realmente con nuestro Señor Jesucristo, el perdón en nuestra vida debe ser cotidiano. No se debe llevar cuenta de cuántas veces perdono. Debemos de perdonar siempre y de corazón, y que nuestra mirada no debe estar que me hizo esto, mira que me hizo esto. No, es perdonar y centrarme en mi relación con Dios, de cuánto perdón he recibido yo, de cuánta misericordia he recibido yo en mi vida de parte de mi Padre Celestial. Hermanos, que Dios los bendiga, hermanos, y perdonemos siempre, perdonemos 70 veces 7, hermanos. Que Dios los bendiga. ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero, si te pierdo a ti.